Bueno, muy buenas. Antes de empezar, dos consideraciones. Una, yo traía una exposición de 2 horas y cuarto, voy a intentar hacerlo en 1 hora y media. Bueno, voy a resumir todo lo posible. Hay una parte que no os voy a decir, pero sí lo importante. Lo importante, que es el planteamiento de lo que quiero comunicar, y el epílogo. Y entre medias, pues como si habláramos de un sándwich, el jamón, pues me lo tendréis que solicitar por otras vías, para no agotaros, Pero yo creo que que puedo enviaros el mensaje que quiero enviar. Como veis aquí, como habréis podido observar en el programa, lo que yo quería de alguna manera transmitir es, pues, desde el propio papel del entrenador, pues a veces eso que de hecho hoy ha salido, esta tarde ha salido aquí y me ha hecho pensar, de hecho me hace pensar, ¿no? Un factor, la suerte, que además parece ser que existe, la buena o la mala suerte. Y muchas veces podemos nosotros incluso pues hablar de que efectivamente sí, todos conocemos a algún entrenador que tiene una flor en el culo, y perdonadme la expresión, que ha nacido con estrella, que todo le viene rodado. Y sin embargo también podemos conocer a algún entrenador que, conociendo sus capacidades, no ha llegado a nada. Por ejemplo, yo. Por eso quería plantear algo que tiene que ver con lo que podemos considerar, pues, aquellos entrenadores con estrella o aquellos entrenadores estrellados, independientemente de otros factores que, como bien han dicho anteriormente el resto de profesores y de entrenadores, pues coinciden y contextualizan el desarrollo, el itinerario profesional de un entrenador, y son muchas las variables. Yo me voy a centrar en uno que es mi especialidad, que es el factor psicológico. Bien, pues las claves psicológicas del entrenador de éxito, he cogido una estrella de 5 puntas que creemos que representa la devolución de los hallazgos en investigaciones científicas al devenir y a las competencias propias del entrenador. Es decir, el conocimiento que adquirimos a través de, básicamente, 3 fuentes que ahora os mencionaré, pero que una de ellas, que es la esencia de la sesión de esta tarde, es la investigación científica, ese conocimiento se traslada al entrenador a través de 5 puntas de la estrella del éxito. Una pregunta que podemos plantear de inicio es: ¿qué hacemos como entrenadores para influir en la psicología de nuestros jugadores o de nuestros equipos? Cada uno de nuestros jugadores es un ser independiente, muy importante, pero un equipo tiene vida propia, como bien sabéis todos los entrenadores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para potenciar nuestras propias posibilidades psicológicas? ¿Cómo actuamos en entrenamientos? ¿Cómo actuamos durante los partidos? Fuera de, estamos tranquilos en casa, la familia, estudios, otro trabajo, etcétera, etcétera. El contexto
del entrenador suele ser, en general, en todos los deportes. Pero cuando hablamos de algunos deportes, como se ha mencionado aquí también esta tarde, tan socialmente incrustados como puede ser el fútbol, incluso el baloncesto, pero mucho más el fútbol, porque cuantitativamente arrasa a cualquier otro deporte en nuestro país al menos. Y en general, el contexto laboral del entrenador siempre tiene una compañera que llamamos presión. Pero, ¿recibe presiones el entrenador? ¿Solamente aquellos entrenadores que están en el deporte profesional o también los que están en el deporte formativo? ¿Qué tipo de presiones? ¿Existe el entrenador sin presión? Las presiones del entrenador pueden provenir y provienen de jugadores, padres y madres de jugadores, de la prensa y medios de comunicación, del propio club o federación en la que esté trabajando, de la afición, del director deportivo de turno, de la familia, de representantes. En definitiva, podemos ver una multitud de factores que pueden estar ejerciendo, queriéndolo o no, determinada presión al entrenador. Pero si os fijáis, aquí las líneas son unidireccionales y aquí son bidireccionales. ¿Qué quiere decir? Pues que esto es el contexto normal, sociolaboral y cultural del trabajo del entrenador. Y con esto tiene que convivir. Al igual que se mencionaba muy bien, por cierto, por parte de David, me ha encantado, el papel de las emociones en la toma de decisiones y en otros aspectos del desarrollo deportivo de niños y niñas o de más adultos, exactamente igual que estos debían de conocer, identificar y poder gestionar las emociones, aquí el entrenador debe de conocer, identificar y gestionar las presiones que pueda recibir. Yo sé que hay bastante gente hoy aquí que es del ámbito del fútbol y que muchas veces conocemos pues la influencia. Cuando yo estoy en un equipo de edades formativas, conocemos a veces las relaciones o la influencia que padres y madres pueden ejercer, incluso llegar a ser molestos. Y algunos entrenadores intentan echar balones fuera diciendo que ese no es su trabajo. Su trabajo está con los niños o con las niñas, enseñando fútbol, trabajando con ellos, en fin, lo técnico, lo táctico, lo físico, lo psicológico, lo que sea. Pero los padres no. Los padres sí. Igual que exactamente cualquier otro tipo de presión. El entrenador puede gestionar estas presiones intentando positivizar o negativizar. En cualquier caso, lo importante es que sepa gestionar este ámbito. ¿Cómo actúa el entrenador ante ello? ¿Cómo interpreta la realidad? ¿Cuál es la secuencia? Pienso, siento, actúo. Su bagaje psicológico, ¿de dónde proviene? Que va a ser, en definitiva, la parte fundamental de su gestión. Viene de la propia experiencia. A veces como jugador, como exjugador, y la propia experiencia como entrenador. Sus vivencias, su talento natural, tal y como Alberto, que me ha hecho pensar mucho, la verdad. Me ha liado, me ha dejado en un estado de confusión atroz, lo cual es muy bueno. El aprendizaje académico del propio entrenador, los cursos, los seminarios, incorporación de los hallazgos científicos, tal y como se estaba mencionando, que provienen de la investigación, o muchas veces de la intervención profesional,
cómo a veces los psicólogos y psicólogas adquirimos los conocimientos del trabajo diario de los entrenadores. Pues preguntando y observando a los propios entrenadores, qué es lo que hacen, cómo. Esta información es fundamental para incorporarla a los recursos a nivel de investigación. Provienen de los psicólogos, de los entrenadores, de los propios jugadores o de otros elementos que están en el ámbito deportivo. Y hay una cuestión importante que es pues, plantearse pues, qué hace un chico como yo o una chica en un sitio como este. ¿Por qué fútbol, balonmano, baloncesto? ¿Qué significa este deporte en mi vida? ¿Qué hago aquí, a mi edad? Haciendo cursos de entrenador, entrenando a un equipo todos los fines de semana pringado. ¿Qué me motiva a mí? ¿Cómo consigo mantenerme ilusionado cada día? No estamos hablando ahora de la motivación de los chavales, del equipo, si pierden, ganan. No. ¿Qué me motiva a mí? ¿Cuál es el motor que me mantiene ahí? ¿Cómo me veo? ¿Qué percepción tengo de mi papel profesional? ¿Como un técnico instructor? ¿Un líder de personas? ¿Cómo me defino como entrenador? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo fundamental? ¿Ser un ejemplo, un entrenador de jóvenes en formación o ser un entrenador de futbolistas profesionales? ¿Lo sé todo ya? ¿O me gusta aprender alguna cosa nueva? Las dos directrices fundamentales. Una es la filosofía del entrenador y la filosofía del entrenamiento, que en teoría, pero no siempre, tienen que ir de la mano. ¿Cuáles son los objetivos principales del entrenador? Casan con los objetivos del club, con los del equipo, con los suyos propios. El estilo del entrenador y los estilos del entrenamiento, los tres estilos básicos. ¿Qué es lo que hace que el entrenador tenga éxito? En definitiva, si al igual que hablaba Alberto anteriormente del talento, si pudiéramos destapar la caja de Pandora y saber los 10 puntos, los 5 o los 30 que establecen el éxito del talento, pues podemos decir exactamente lo mismo. Hasta ahora la investigación, el trabajo día a día, nos ha llevado a considerar que existe un perfil ideal del entrenador. Si existe, debemos de buscarlo. ¿Hay un perfil ideal? Pues no. No hay un perfil ideal. Podríamos, en su caso, hablar de un perfil para cada situación, o muchos perfiles ideales. O para una situación puede que haya 2 o más perfiles. ¿Qué buscamos entonces? ¿Cuál es el entrenador de éxito? ¿Cuáles son las características que le hacen llegar al éxito? ¿Qué variables debemos de considerar? Bueno, muy dependiente de la situación. ¿Cuánto control tengo de la situación? ¿Cuánta capacidad, habilidad tengo para manejar y tratar personas? Dar cuenta que hablamos de personas. Pueden ser pequeñitas o pueden ser grandes o medianas, que a veces son las que más guerra dan. ¿Cuánto crédito tengo? ¿Cómo lo gasto? ¿Cómo lo gano? ¿Cuáles son mis objetivos deportivos y personales? Por último, teniendo en cuenta todas esas variables, podemos preguntarnos, por lo tanto, ¿existen entrenadores con estrella? Sí, claramente que existen, efectivamente. Hay un factor de suerte detrás, ahora lo veremos en el epílogo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la estrella del entrenador?
una combinación de habilidades que resumen y compendian lo que hasta el momento se conoce de forma empírica y experimental acerca del impacto de los entrenadores sobre los jugadores y sobre el equipo. Las siguientes funciones, aspectos psicológicos, son los básicos de las 5 puntas de la estrella. A saber, compromiso deportivo, sería la primera cuestión clave. Instrucciones, estilo de comunicación. Motivación propia, clima motivacional del equipo, club, federación. Control emocional y de activación. La exposición de David ha sido una preciosidad a este nivel. Confianza. Y por último, cohesión, cooperación, manejo de equipo. Estas son las 5 puntas de la estrella que en cada una de ellas la investigación científica nos ha dado una información muy valiosa que, bien gestionada, hace que el entrenador tenga una estrella de 5 puntas y se la pueda poner cual sheriff en el pecho. La primera, compromiso deportivo. ¿A qué hace referencia? Básicamente una expresión comportamental. ¿De qué? De la adherencia, de la continuidad, basada en el marco teórico de la motivación del logro. Muy importante. Y a partir de aquí ya os voy enseñando cada una de las puntas. El epílogo y chapó. Bueno, en relación con el compromiso deportivo, que era la primera punta de la estrella. El entrenador se esfuerza para ganar todos los partidos, aunque sabe que la victoria solo es probable. Ayuda a los jugadores a desarrollarse física, psicológica y socialmente. Se esfuerza para cumplir objetivos personales, sin poner en peligro el bienestar de los jugadores. Se implica en la consecución de los objetivos del club, sin perder de vista sus propios objetivos. En cualquier caso, encuentra la manera de lograr los 4 objetivos propuestos, que son estos. Esto es básico para la primera punta. ¿De acuerdo? La segunda, instrucciones, estilo de comunicación. Básicamente, podemos instalarlo en 2 marcos teóricos. El análisis funcional de la conducta, por un lado, y la teoría de la comunicación, por otro. Ambos nos van a dar los principios o nos van a marcar algunas directrices que podemos utilizar para nuestro ejercicio profesional. Bueno, varias cuestiones sobre las instrucciones y cómo las comunico a mis jugadores, las cosas que pueden cambiar, el derecho a corregir, el castigar conductas. También se hablaba en la exposición anterior sobre el refuerzo y el castigo. El castigo es fundamental en el aprendizaje. Fundamental. Cuando hablamos de castigo no hablamos de una cuestión de daño físico, en absoluto. Hablamos de un recurso de modificación de conducta que es muy bueno para el aprendizaje, pero siempre tiene que estar dentro de un contexto de refuerzo. Añado miedo a mis instrucciones. ¿Recordáis el miedo como una emoción importantísima, adaptativa? En este caso no lo sería tanto. He de reforzar el más mínimo cambio, si castigo al máximo siempre y a todos. Es decir, el concepto de justicia para cada uno de los jugadores. Si es posible, corrige el grupo, no yo. La influencia que se decía cuando estaban comentando el chaval este que la izquierda no sabía si la tenía o no.
la presión del grupo, la percepción del grupo sobre los avances de aprendizaje de este chico. Muy importante. ¿Cuál debe ser el estilo de funcionamiento del entrenador? De esto pues se suele hablar mucho desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Vamos, desde que el fútbol es fútbol y desde que empiezan a existir los primeros escritos sobre el fútbol. ¿Cuál debe ser el estilo de funcionamiento? ¿Estilo Guardiola? ¿Estilo Reneses? ¿Estilo Mourinho? ¿Pablo Lasso? ¿Cuál es el mejor? Podemos encontrar 1000 entrenadores de éxito. Y, si no 1000, pues cerca de diferentes estilos. El estilo de funcionamiento propio de cada uno. Ese es el mejor estilo. Ese es el que el entrenador debe de asumir como tal. Pero para asumir eso, ha de ser valiente, ha de tener confianza en sí mismo, saber qué es lo que quiere y cómo llevarlo a cabo. Mi etiqueta es mía, puedo ser como quiero ser. Flexibilidad, fundamental. Fundamental la flexibilidad como recurso adaptativo. Cada situación requiere un estilo distinto. Hablar no es delegar responsabilidades. Contraponer, consistencia, improvisación. Ceder no significa ser débil. Tener claro que entrena a niños o jóvenes, asumir la responsabilidad de formarlos, ser un modelo de comportamiento. En fin, una serie de aspectos que todos ellos están acompañados de evidencia empírica que demuestra que es un papel muy importante para el entrenador. Tercera punta. Motivación propia. Clima motivacional. Mis objetivos se basan en la obtención de resultados, de superar a los compañeros. Cuando esto ocurre, mal asunto. Se basan en hacerlo mejor cada día. Se basan en el trabajo del equipo. Se fundamentan en mi propio trabajo. No sé si hay muchos entrenadores que al inicio de su etapa como entrenador o cada una de las temporadas se paran a pensar exactamente qué es lo que hacen allí, cuáles son sus objetivos, cómo quieren conseguirlos. Pero es una labor muy importante. El clima motivacional que genera el entrenador, que genero como entrenador en el equipo. Y lo quiera o no, el entrenador determina ese clima motivacional. Y lo hace mediante pues, modelos que propone en los entrenamientos, incluyendo aprendizajes incidentales. Lo hace con su estilo de motivación, orientado a la tarea, orientado al ego. Cuando nosotros decimos a la tarea, no estamos hablando de un entrenador que no le importa el resultado, en absoluto. El resultado es fundamental, como ya se ha dicho aquí, y yo creo firmemente en la gran influencia del resultado, en lo psicológico, de un jugador y de un equipo. Es fundamental. Pero yo puedo orientarme a la tarea, que es lo que debo de hacer, en los procesos que me van a llevar a conseguir el resultado. Mi estilo atribucional, las creencias sobre las causas de las consecuencias de nuestras conductas. ¿Por qué hemos ganado? ¿Por qué nos han metido 7? ¿Por qué he fallado aquí? ¿Por qué este equipo nos ha superado? Los porqués de todo esto, ¿a qué los atribuimos? Es fundamental. Adaptación de mi estilo propio, de mi tendencia motivacional a las necesidades de jugadores y del equipo. En definitiva, todo esto va a hacer o va a consolidar un determinado clima motivacional que va a tener sus efectos en la ejecución
del equipo. Bueno, diferentes aspectos a tener en cuenta para el liderazgo. Cuarta punta, control emocional y de activación. Papel de la confianza del entrenador. El entrenador, un entrenador, si no es de deportistas profesionales, también, pero el que entrena equipos profesionales está sometido a una presión muy directa de los medios de comunicación que luego van a lanzar uno o varios mensajes de lo que él ha dicho, muchas veces reinterpretando lo que dice el entrenador. A veces esto hace que el entrenador pues se achique, se esconda e intente dar una salida pues poco airosa o que no es la suya. En definitiva, eso suele mermar la confianza del entrenador. Bueno, diferentes fuentes de estrés que tiene el entrenador, debe de identificar estas fuentes de estrés y debe de establecer recursos para gestionarlas. Básicamente, mis capacidades, presión del tiempo, control de emociones, resolución de conflictos, toma de decisiones. Muchas veces el entrenador pues tiene que, cuando hablan, hoy se ha mencionado también con los jugadores, con los deportistas, con esa, en los últimos años, al menos ahora sale publicado el informe FIFA del año 17, si no recuerdo mal, sobre el porcentaje de trastornos mentales como depresión y del estado de ánimo en futbolistas profesionales en activo. Un estudio que se hizo en el contexto europeo, con equipos de primera división de diferentes países. Pues casi el 35% sufrían este tipo de trastornos. Esto llegaba a un 37% para aquellos que habían abandonado el deporte, el fútbol, concretamente. Lo cual, pues claro, hace que pues, el papel de profesionales de la psicología en este contexto, pues parece ser que es necesario y muy importante. Cuando hablamos ya desde el punto de vista más del rendimiento, no solamente de la salud, hablamos pues, que trabaje el psicólogo, la psicóloga con el equipo, que esto ayuda, tenemos muchos ejemplos, tal, pero hay algunos entrenadores que el psicólogo trabaja con él. Entrenadores de alto nivel o que trabajan con equipos profesionales, precisamente porque saben que cuidar y de alguna manera aprender y crecer en su gestión psicológica, en su aprendizaje psicológico, le va a ayudar enormemente a todas las fuentes de estrés y otros momentos que viven los entrenadores. En definitiva, bueno, pues todo lo que tiene que ver con sus capacidades, que hace directamente o que incide directamente en el nivel de confianza. La presión del tiempo es fundamental en el deporte profesional. La toma de decisiones, no vamos a la resolución de conflictos. Yo frente a otro, con los diferentes aspectos de cómo puedo afrontarlo. La confianza del entrenador, muy ligada a, bueno, pues a la propia personalidad como tal, a sus recursos de afrontar situaciones problemáticas y al histórico de su labor específica en el deporte como entrenador, que va consolidando una percepción determinada de esa confianza. Aquí, si veis en este gráfico, aspectos personales, aspectos contextuales, están incidiendo directamente en las conductas del entrenador, como puede ser el esfuerzo y o el rendimiento del equipo.
Estos aspectos, además, por su lado, influyen directamente en la confianza y estos otros, generados de estos, influyen también en la confianza del entrenador. En definitiva, un proceso en el que el entrenador debe de ser capaz de identificar y proponer recursos para superarlo. La quinta y última punta de la estrella: cohesión, cooperación, manejo de equipo. Bueno, este señor es un fuera de serie, era. Es uno de los grandes teóricos en la práctica del fútbol, Jimmy Hogan, un entrenador fabuloso que influyó a otra serie de entrenadores que en la historia de nuestro querido deporte pues fue consolidando lo que hace algunos años empezamos a llamar fútbol total. Un gran pues precursor de todo lo que supuso este tipo de fútbol. Respecto a la cooperación, cohesión, dinámicas del equipo, el entrenador debe conocer pues con quién se juega a los cuartos, valga la expresión. Cualquier equipo tiene, a nivel general, dos mareas: la centrífuga y la centrípeta. Debe de conocer cómo se maneja este tipo de dinámicas para poder trabajar sobre ello. Un aspecto: ¿qué jugador me molesta? El entrenador debe ser honesto para saber esto. ¿Hay algún jugador que me molesta? ¿Que me saca de quicio? ¿O que percibo que me pone trabas? ¿El que no me necesita? ¿Que hace lo que quiere? ¿El que depende de mí? ¿El que me crea mal ambiente en el vestuario? ¿El que se dosifica según sus objetivos? ¿Plantea retos? ¿Me plantea retos que no sé? El que no conozco, es que no lo conozco a este chaval. O el que... Bueno, la dinámica interna todos conocéis, no vamos a insistir en ello. Dos conceptos importantes a tener en cuenta: la cohesión y la cooperación. Y el entrenador debe tomarlo desde dos perspectivas, como gestor o evaluador, para incidir sobre ello y tener un grupo de trabajo eficaz. La cooperación, bueno, pues hace referencia sobre todo a la voluntad del sujeto a participar o no, o a hacer o no. Es una cuestión que deviene de la decisión del deportista en aportar o no aportar. O aportar si el otro aporta. En definitiva, podemos estudiar diferentes características y factores de la cooperación y poder trabajar con ello. Para concluir, bueno, la táctica no suele ser pues una conducta, en los últimos años bastante más, la verdad, muy estudiada en los diferentes manuales de psicología del deporte, quizá porque ha sido objeto de estudio más de los profesionales de las ciencias del deporte, ¿no? Resulta ser la expresión en forma de conducta de equipo, una traducción en el campo de juego de los mecanismos psicológicos. Por lo tanto, es muy importante. Y empezábamos con la estrella del entrenador. Si yo nací bajo el signo de una estrella errante, o negra, o una buena estrella, y más allá de las estrellas, percepciones y creencias. Todo lo que hemos visto son aspectos que tomamos de la investigación empírica y que sometemos a evaluación en el trabajo profesional de nuestros entrenadores. Y aquí pues nos quedamos en esto que llamamos percepciones y creencias. ¿Funcionan? ¿Cómo funcionan? Todo es posible en fútbol. ¿Qué puedo hacer yo? Si hablamos de fútbol, todo es posible.
un mismo diagnóstico, lo comentaba al inicio, puede aconsejar tratamientos distintos, incluso opuestos. Los dos pueden resultar exitosos a condición de que el entrenador crea en ellos. Bueno, esto lo escribió hace ya unos cuantos años Jorge Valdano, pero de alguna manera resume, creo que bastante bien, pues lo que es la flexibilidad mental del entrenador para llevar su trabajo a efecto. Los jugadores, siempre entrenadores con estrella, los jugadores que resuelven cosas por sí mismos piensan que todos deben hacerlo. Y los que estamos en el ámbito del fútbol, pues podemos conocer algunos casos. Correr de cobardes, la fama de un minuto equivale al trabajo de un año. ¿Qué hacemos cuando las cosas van mal? ¿Cómo puedo entrenar a personas como yo? Y la suerte. Contar con el azar, porque efectivamente existe la suerte. No sé si los de baloncesto recordáis pues esta imagen. Aquí está un poquito, pues 2 minutos me parece, que se recogen del partido en el que algunos lloramos. Eso que yo no soy de baloncesto. Yo soy del Estudiantes y del Juventud. Lo era y sigo siéndolo. Bueno, pues jugaba Juventud contra Partizan, creo recordar, y se puso delante en el último momento. Juventud ya iba a ganar. Le quedaban 2 segundos, creo recordar, o 3 segundos, sacan de fondo y enchufa una de 3. Que no sé ni si entonces era de 3 o no. El caso es que ganaron. Y nos quedamos con... La suerte es está ahí. Se decía gráficamente aquí, el avión, destitución del míster, llega otro, no te quiero. Pero ese jugador llegó a ser profesional, siguió una carrera profesional. ¿Contar con el azar? Pues claro que sí. Yo lo que no puedo decir es que el porcentaje de suerte para el rendimiento de mi equipo me estoy perdiendo. Nunca atribuirle la causa del éxito o del fracaso, sino un aspecto más de la vida, del deporte y de la competición. Supersticiosos. Hombre, pues los habemos de todo tipo. Zapatones ganó una Eurocopa dándole yuyu el amarillo. ¿Qué le vamos a hacer? Suerte o autoconfianza. No hay que confundirlo. Muy importante. Ambos aspectos son importantes. Optimismo o suerte. Bien, para reflexionar, pues 10 situaciones que aquí tenéis, y como yo juego en casa, que estoy aquí, si alguien quiere alguna cosa de esta, no tengo ningún problema en enviároslo o deciros o lo que sea. En definitiva, se conocen muy bien a sí mismos, se conocen sus límites, manejan bien las cinco puntas de la estrella, saben que la suerte existe, pero que hay que buscarla. Saben que son tan buenos como el menos bueno de sus jugadores, saben que siempre hay espacio para crecer y mejorar, nunca se sabe todo. Nunca. Hace poco el Bayern le metió 7 al Tottenham. Partido siguiente de la Premier ganó el Tottenham. Bueno, para terminar, después de hora y media deseché la idea de continuar. Tiré a la basura el manual de instrucciones, no he tardado hora y media, Me dirigí a un olvidado baúl donde dormía exhausto un viejo balón deshinchado. Con el aire de mis pulmones le di forma esférica, salí afuera y con rabia le di una patada lanzándolo al aire. Bueno, pues un juego como otro cualquiera. Pues muchas gracias.